Shalom a todos, bienvenidos al canal Preguntando se sale de Roma. En esta ocasión voy a dar el curso El Shabbat y las fiestas. Vamos a ver la primera parte que le he titulado La creación. Comenzamos con Génesis capítulo 1, versículo 14. Y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales y para las estaciones, y para días y años. Dice el verso 15, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Y el 16, e hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Vamos a ver aquí, he tomado 5 puntos del propósito, la razón de la creación de las lumbreras, el sol, la luna y también de las estrellas. Primero, en el verso 14 dice, para separar el día y la noche. Aquí, la palabra que se traduce día es yom, y la palabra que se traduce noche es laila. Entonces, eso es bastante obvio. Nosotros sabemos que estamos de día o estamos de noche porque está el sol o está la luna. Segundo, dice que para señales, para las estaciones, para señalar las estaciones. ¿Y qué pasa con los lugares de la tierra donde no hay las 4 estaciones? Solo nos señalaría 2 estaciones. La palabra hebrea que se traduce como estaciones es moedim, que es el plural de moed, que significa tiempo designado. Entonces, el Eterno está diciendo que crea el sol y la luna como señal, es decir, para que nos oriente, nos guíe, nos dirija respecto a qué, a tiempos designados, tiempos fijados por Él, como después veremos en Levítico 23, para hacernos las santas convocaciones y celebrar sus fiestas. Son citas divinas. Dice el verso siguiente, también para días y años. Ok, para identificar los días y los años. Por eso es que en el calendario hebreo nosotros sabemos cuándo son las fiestas, cuándo comienza un mes, cuándo termina, cuándo pasamos de un año a otro. Desde la antigüedad indicaba a la gente eso, el sol y la luna. De hecho, cuando se quería decir, por ejemplo, después de 3 meses, decían después de 3 lunas. Vemos aquí en este primer versículo 14 razones por las cuales el Padre Eterno crea el sol y la luna. Primero, para separar el día y la noche. Y segundo, para señales de los tiempos designados. Tercero, para identificar, diferenciar, ¿no es verdad? Y también saber cuándo es que comienza un mes, cuándo termina, cuándo comienza un año. Ok. Tenemos también los versículos siguientes que dice, y sean por luminarias, verso 15. Y entendemos lumbreras o luminarias es algo que da luz, que ilumina. Entonces aquí tenemos otra razón o propósito que es traer luz a la tierra, alumbrar, ¿ok? Hoy tenemos más bien contaminación lumínica, ¿no? Tenemos que incluso los animalitos se extravían, se afectan los ecosistemas por el exceso de luz que tienen las ciudades. Pero desde los tiempos antiguos, pues no había tanta luz. Y la mejor forma de tener la iluminación, especialmente en la noche, pues era la luna. Ok, tenemos aquí el versículo 16 que dice que Elohim hizo pues, ¿no? Las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, o sea, el sol, para regir el día y la lumbrera menor, que es la luna, para regir la noche. Y aquí vemos también esta palabra, ¿no? Regir es interesante porque la palabra hebrea es mamshalet. Mamshelet, mamshelet, ok, significa gobernar, regir, gobernar. Dentro de eso, ¿qué hace un dirigente, un gobernante? ¿No? Da órdenes. Eso es algo implícito. Sabemos que una persona que gobierna tiene que dar disposiciones, dar órdenes. Y aquí podríamos pensar, ¿el sol y la luna dan órdenes? Por eso es que
desde la antigüedad, muchas civilizaciones, creo que prácticamente todas, adoraban al sol y la luna, porque ellos entendían, veían en la naturaleza, en la creación, el poder que ejercían ambos astros sobre mareas, cultivos, cosechas y muchas cosas. Entonces, por eso es que les adoraban, ¿no? Sabemos por Romanos capítulo 1 que eso es idolatría y es algo que abomina el Eterno. Pero vamos a ver cómo es que esto que ellos hablarán el sol y la luna. Veamos el Salmo 19. Si nosotros vamos a este salmo, vamos a encontrar algo bastante interesante. Dicen, los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Creo que todos hemos escuchado este versículo, pero créanme que yo durante casi 30 años no lo entendía, no le di importancia. No sé, ni siquiera me acuerdo cuál era mi interpretación o el sentido que yo le daba. De pronto, que como vemos los cielos y vemos el sol tremendo, todo lo que hace la luna, entonces nosotros lo vemos y decimos, wow, gloria a Dios. Pero no dice que nosotros le demos la gloria a Dios por ver el sol, la luna o las estrellas, ¿sí? Alguna persona ve un video referente a las constelaciones, a la profundidad e inmensidad del universo y dice, wow, si es creyente, le da gloria al Eterno y dice, el Creador es maravilloso. Eso es muy bonito, pero de eso no está hablando este versículo. No dice, vean los cielos y el firmamento y denle gloria a Dios. Dice que es el cielo, el firmamento y lo que está en ellos, lo que le da la gloria a Dios y anuncia sus obras, sus planes. Entonces, aquí es donde hay que parar y reflexionar un poco, es decir, ¿de qué manera? Nosotros incluso hemos visto como algo negativo este tema de mirar los cielos y las estrellas porque se lo vincula demasiado con el tarot, con la astrología, con el zodiaco, con todas estas cosas de adivinar el futuro, el horóscopo. Pero créame que si hacemos una investigación, no solamente de la escritura, sino también de la historia, nos vamos a dar cuenta que los antiguos, los hebreos, ellos miraban a los cielos y sabían. Por eso es que anunciaban y conocían muchas cosas de los planes, ¿no? Y el mismo Yeshua le dice a los fariseos que ellos miraban los cielos y sabían las señales y sabían cosas, interpretarlos, pero no sabían interpretar la ley, la Torá, y la torcían. Entonces, está aquí, yo creo que este es uno de los versículos más claves para nosotros darnos cuenta de que Él nos está hablando. No es que nos habló, nos sigue hablando, porque el sol, la luna, las estrellas siguen marcando ahí cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el área del ocultismo, conocedor de estas cosas, lo tuerce. Sabemos que el adversario mete su mano en todo y pervierte todo lo bueno creado por el Eterno. Dice, día tras día, el verso 2, vierte su mensaje y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída, ¿no? O sea, no hay lenguaje ni idioma, ellos no lo tienen, pero no hay una tribu, no hay una civilización, no hay ninguna lengua en la que su voz no sea oída. Nosotros sabemos que los mayas, los aztecas y los egipcios y todos miraban a los cielos y entendían y anunciaban cosas que iban a suceder respecto al clima, respecto a las cosechas, a los desastres naturales. ¿Cómo sabían esas cosas? Porque miraban los astros, ¿ok? Dice, su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y podrán estar preguntándose de pronto algunos, ¿qué tiene que ver eso con el Shabbat y con las fiestas? Bueno, estamos viendo que estos astros son los que nos dirigen, nos muestran, son la señal de que llegó el tiempo, llegó un día determinado, una fecha establecida por el Padre Eterno para una santa convocación, una Mikra Kodesh, para celebrar algo que Él nos manda en su palabra. Algo también muy interesante con respecto a, regresando a Bereshit, a Génesis capítulo 1, versos 14 al 16, es que cuando dice en el versículo 19, y fue la tarde y fue la mañana el día cuarto. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ahora, esas palabras ahí que se traducen como tarde, por ejemplo, es Erev. Y la palabra para mañana es Boker. De hecho, en hebreo, si usted quiere decir buenos días, usted dice Boker Tov. Usted quiere decir buenas noches, usted dice Erev Tov.
Si usted se está despidiendo de la noche porque ya se va, dice Laila Tov, y ya vimos que Laila es noche. Ahora, veamos las diferencias. Cuando hablamos de día, de lo que es cada día, esas 24 horas, o sea, día, también se utiliza la palabra Yom. Yom es día, el día de expiación, ¿no? ¿Verdad? Yom Kippur, el día de aclamación, Yom Teruah. Entonces, Yom es día. Cuando hablamos de la noche en sí, todas esas 12 horas de la noche donde está la luna, donde hay oscuridad, eso se llama Laila. Pero ¿cuál es la diferencia acá con Erev y con Tov? Con Boker, perdón. O sea, literalmente, si vamos a traducir correctamente el hebreo, este versículo debiera decir, y fue el anochecer y el amanecer el cuarto. Ni siquiera en el original hebreo, ni siquiera dice el día cuarto, solo dice el cuarto. Este día cuarto es en el que el Padre crea el sol, la luna, las estrellas y todo lo que estamos hablando. Entonces, cuando se dice Erev es anochecer, y cuando se dice Boker es la parte en la que amanece, sale el sol, y anochecer es cuando se oculta el sol. Ahora, si nosotros vemos el orden, ¿cómo es este día cuarto? Este Yom, ¿no? Es primero el anochecer y luego, el amanecer. Nosotros cuando amanece decimos buenos días, empieza un nuevo día, pero no es así. El día no empieza cuando nosotros vemos el sol. Comienza la parte día de luz, pero no en cuanto a cronología del día. Aquí está diciendo el día cuarto, ¿cuándo fue? Fue primero el anochecer y luego el amanecer. Entonces, cada día cuando usted anochece, cuando ve que el sol se pone, significa que está empezando un nuevo día. Por eso es que nosotros los días viernes, cuando anochece, decimos bienvenido el Shabbat, porque en ese momento está comenzando el día sábado. Y ese día sábado o Shabbat, día de reposo, culmina en el anochecer, en el Erev del día sábado. Y ahí ya comienza el domingo y comienza una nueva semana. ¿Ok? Algo bastante impresionante, por decirlo de alguna manera, respecto a esto, que nada es casualidad. Siempre decimos que todas las cosas que están escritas nos anuncian algo. Todo es profético, nada es casual. Y en este caso, el que estos astros sean creados en el día cuarto tampoco es casualidad. Porque según lo que se ha estudiado de hace mucho tiempo, desde la caída de Adán y Eva, ¿sí? Porque recordemos que ellos son creados primero, pues, sin muerte, inmortales, era para que vivieran para siempre con el Eterno, pero ellos pecan, y en el momento que ellos pecan y entra la muerte, o sea, nosotros no sabemos cuánto tiempo vivieron, cronológicamente hablando, en una medida de tiempo, cuánto tiempo ellos vivieron antes de la caída, no se nos dice. Entonces, ellos pueden haber vivido millones de años, miles de años, cientos de años, no sabemos. En el momento en que ellos se vuelven mortales, por decirlo de alguna manera, desde ahí se comienza a contabilizar la historia de la humanidad. Y se dice en el ámbito judío que desde Adán y Eva hasta la venida del Mesías, Yeshua, Jesucristo, hay 4000 años. Y que la humanidad, obviamente, desde Yeshua hasta acá, están transcurriendo ya casi 2000 años, se completaría 6000 años. Y cuando empiece el séptimo milenio, entonces estaríamos comenzando justamente ese reino milenial. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, a 2 de Pedro 3.8, 2 de Pedro 3.8, nos dice que no ignoremos, no olvidemos, que recordemos que para el Señor, para el Eterno, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí hay algo tremendo, porque en el cuarto día de creación son creados el sol, la luna y las estrellas, para lo que hemos dicho de señales y que están vinculados al plan de redención, tanto así que ellos mismos anuncian esos designios, esos planes divinos, ¿ok? Pero además de eso, es interesante que Yeshua el Mesías nace, viene al mundo como el Mesías sufriente, el Ben Yosef, el hijo de José, viene en el cuarto milenio, es decir, en el cuarto día. Y en el cuarto día que es creado el sol, nace y viene la humanidad, el sol de justicia.
Según Malaquías, capítulo 4, verso 2, nosotros podemos ver que aquí el profeta le llama el sol de justicia. Y amados, Malaquías 4 es el último capítulo de todo lo que se le denomina, se le llama el Antiguo Testamento. Es decir, que antes de que se manifieste Yeshua, ya y aparezca en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, lo que cierra el Tanaj, lo que cierra el Antiguo Testamento es Malaquías 4. Con ese anuncio, nacerá el sol de justicia para apacentar al rebaño del Padre. ¿Cuándo nacerá ese sol de justicia? Yeshua nace el cuarto milenio, el cuarto día de los 7 días de toda la historia de la humanidad. Así como el sol fue creado para regir, alumbrar el cuarto día de la creación. Y Yeshua es la luz del mundo, que alumbra y trae luz para la humanidad. No es coincidencia. Ahora, si nosotros seguimos, termina la creación y llegamos a Génesis capítulo 2, verso 2. En el día séptimo, estábamos en el cuarto, ¿no? Ahora llegamos al día séptimo, Elohim acabó su labor que había hecho. Y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Entonces, Elohim, el creador, termina esta obra de creación, toda esta tarea maravillosa, perfecta en diseño y propósitos, lo termina en el día séptimo. Entonces nos dice, y aquí vamos a ver varios verbos en hebreo, ¿no? Primero dice que acabó Elohim. Ahí el verbo es yekal, o sea, está como yekal. Yekal significa completó, es decir, no es que él simplemente cesó, paró, bueno, estaba creando y se tomó un descanso, no, porque eso significaría que luego tendrás que continuar con algo que quedó interrumpido. El verbo ahí en hebreo nos da la claridad de que terminó, finalizó, ¿sí? Completó significa quedó súper bien, no le falta nada, ¿ok? ¿Cuándo pasó eso? En el séptimo día, dice, y acabó Elohim, la obra de la creación, en el día séptimo. Luego vemos que dice, y en el día séptimo cesó de toda labor que había hecho. Entonces, primero se nos dice que acabó para darnos la idea clara de que quedó completo. Pero luego se nos da otro verbo, que es el verbo, la frase Yishabat, ¿sí? Shabbat para nosotros es un sustantivo, ¿sí? El sábado, pero en realidad es un verbo. Por eso se llama día de reposo, porque Shabbat es reposar, es cesar. Para nosotros, reposo es estoy cansado. Entonces, cuando dice y descansó, algunas versiones incluso, o reposó de la obra que había hecho, significa que entenderíamos que Dios está cansado. Pero es imposible. El Salmo 121 dice que Él no se cansa, Él ni siquiera duerme. Está continuamente cuidando a su pueblo Israel. Entonces, Él no necesita descansar. Es importante porque para nosotros las palabras, las traducciones, la palabra en español significa una cosa, pero hay que ver que en el hebreo puede significar otra y de hecho casi siempre significa otra cosa. Entonces, aquí se nos está diciendo que Él cesó, pero nuevamente, cesar, porque hay que buscar una palabra en español para entender, para traducir, pero cesar para nosotros simplemente es parar, ya dejo de hacer eso. Ya dijimos que no es dejar de hacer porque Él completó, finalizó de hacer algo. El sentido de Shabbat como verbo, ¿no? Que aquí está Yishabat, pues dice que Él y reposó, significa que Él paró, ya cesó algo que ya no va a seguir haciendo, porque ya lo dejo de hacer, ya no necesito seguir haciéndolo, pero además tiene implícita la idea de contemplación, es decir, paro y digo, ¿cómo lo hice? Y eso, claro, nosotros sabemos, lo hemos dicho varias veces, que la Biblia no existía en los escritos antiguos, capítulos ni versículos, era un escrito continuo. Entonces, esto está vinculado con el capítulo anterior, en el verso 31 del capítulo 1, cuando dice, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí estaba muy bien. Era bueno, dice una versión, y bueno en gran manera. Entonces, el Padre Eterno, el Creador de los cielos y de la tierra, termina en 6 días la creación. Y llega el día séptimo, y entonces Él completa todo, cesa, contempla y dice, me quedó muy bien. Y viene algo más tremendo todavía, amados. Porque cuando nosotros pensamos en la idea de bendecir, la palabra es llevareja, cuando dice y bendijo, cuando dice que Él bendijo, es llevareja. Para nosotros, cuando decimos bendecir, es, qué sé yo, es algo de hablar, ¿no? Es decir, yo te bendigo, hermano, yo te bendigo, mamá, te bendigo,
qué sé yo, a quien sea que estamos bendiciendo. O Dios te bendigo, bendice alma mía, Jehová. Pero nuevamente, en las palabras, en el contexto, en el trasfondo hebreo es otra cosa. Vamos a ver el versículo siguiente de Bereshit, de Génesis 2. El 3 dice, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó. Y en cada parte se nos repite, ¿no? Acabó Elohim la obra que hizo en el día séptimo. Y reposó Elohim de esa obra en el día séptimo. Y ahora dice que bendijo Elohim el día séptimo. ¿Sí? Vayamos meditando. ¿Será que este es un día especial para el Padre? ¿O será como Roma quiso que creyéramos, que todos los días son iguales, que un día es igual que otro día? ¿Qué nos está diciendo la Escritura? El Padre no dijo, y bendijo el lunes, y bendijo el martes, y bendijo el miércoles. No. Dice que Él bendijo un único día. ¿Significa que los otros días no son importantes? No, en todos hizo algo, y todos tienen su razón y su propósito. Pero en el cual Él puso una bendición especial fue en el séptimo. La palabra aquí, bendijo, es llevareja. Y cuando decimos, por ejemplo, los pasajes donde se dice que alguien bendice a Dios, llevareja, significa que se postra, se inclina, se arrodilla, se tiende en el piso luego, se postra en sentido de adoración. Pero es bien interesante que cuando fui al léxico en hebreo para ver y qué pasa cuando este término se le aplica a Dios, porque nosotros entendemos que nos postramos ante Él, pero Él se postra. ¿Y se postra ante quién? Sin embargo, dice que Él también se postra, pero no como dar honor a alguien, sino para tributar, otorgar un beneficio. Es maravilloso. Él también, Él es el que se postra porque Él es el que hace la acción de bendecir. El llevareja bendice el día séptimo. Le otorga un beneficio especial al día séptimo, al día en sí, para que todo aquel que se sintonice con ese día séptimo cada semana reciba esa bendición de Él. Aleluya, esto es maravilloso. Esto no lo hizo con ningún otro día, amados, solamente con este día séptimo. Además, no solo lo bendijo, dice el versículo, continúa, y lo santificó. Ye Kadesh, de ahí sale Kadosh, ¿no? De santo, separado, apartado, el Ruach HaKodesh, que es el espíritu de santificación, ¿no? El espíritu que santifica. Todo eso es de la raíz de Kadesh, que esto tiene las letras, la Kof, la Dalet y la Shin. Entonces, aquí tenemos que el Yekadesh bendijo el día séptimo, nuevamente. Lo bendijo y ahora lo santifica. Y amado, santificar es distinguir. La palabra Kadesh significa distinguir. Tienes varias cosas iguales, pero una de ellas, tú dices, esto lo hago especial, lo separo. Eso es consagrar, separar, santificar, distinguir, darle honor, hacerlo especial. Todo esto el Padre lo hizo con el día séptimo, con ningún otro día. Y lo he enseñado anteriormente. Profanar es todo lo contrario. Profanar es cuando algo que Dios, el Eterno, ha santificado, tú dices, no, ¿por qué está separado? ¿Por qué honor? ¿Por qué algo especial? Es igual que el resto. Ahí lo profanas, porque lo haces común. Profanar es hacerlo común, quitarle ese honor, quitarle eso especial que alguien le ha dado, en este caso el propio Padre Eterno, el Creador. Pero todavía más allá, el engaño romano no solamente hace que se profane el Shabbat, el día sábado, sino que santifica y le da honor a otro día, que es el domingo, el primero de la semana. No el séptimo, el otro extremo, el primero, porque eso es Hasatán, el adversario. Le oro al Padre Eterno que esto esté trayendo revelación para sus vidas, convencimiento del por qué es que ese día sí hay que guardarlo, santificarlo, deleitarnos en él, amados. Entonces, no solo se nos dice que lo santificó, sino que nos da el propósito, el por qué lo santifica. Lo santificó Yekadesh, ¿no? Él santificó el día séptimo, o sea, el Shabbat, porque en él, Shabbat, porque en él fue que descansó, reposó, cesó de la obra de la creación. Y yo estoy seguro que estamos mirando
superficialmente, ni siquiera en las profundidades, porque no tenemos todo el conocimiento del hebreo, porque no tenemos todo el conocimiento de la cultura y de todo lo que implica, amados, la Torá. Pero aún así es tremendo, revolucionario para lo que siempre ha sido nuestra creencia de los días y de qué guardar y de las fiestas. Amados, los motivo, los animo a que esta primera sesión de este curso, que va a llevar 4 sesiones, voy a hacer 4 videos de YouTube para subirlos a este canal. Estamos activando con mi Ariana este canal para que ustedes puedan ver estos videos como curso, aprender. En este momento está siendo grabado, luego va a ser editado y usted le animo a comentarlo, a hacer preguntas, a dar sus opiniones y especialmente si cree que es de bendición, si trae luz a su vida, compártalo, comparta con otras personas. De esa manera muchos más conocidos nuestros van a poder ser edificados, van a poder salir de Roma y encontrar la verdad de la Torá y de la Escritura. Que el Padre Eterno les bendiga grandemente. Shalom, y recuerde que preguntando se sale de Roma.